Hablando sobre la libertad en Dios, hermanos, sobre lo que Dios nos está pidiendo a nosotros, que seamos libres completamente. Y cuando digo que seamos libres completamente, es realmente vivir como Dios quiere que vivamos, sentirnos libres realmente. O sea, sentir realmente que somos libres, libres de verdad. Como me gustó mucho lo que decía el hermano Héctor la semana pasada, este ejemplo que ponía de Pedro, cuando Dios te dice, ve a lo profundo, métete a lo profundo. Y es cierto, hermanos, a veces para ser libres tenemos que meternos en el Señor, de verdad. Y para ser libres tenemos que experimentar lo que es la libertad. ¿Qué es la libertad en el Señor? La libertad en el Señor es cuando no sientes ninguna atadura, cuando no sientes que algo te ata, cuando no sientes que el enemigo está atándote, cuando tus problemas del pasado no te atan, cuando los problemas no te atan, es cuando eres libre. Cuando pasas por una situación y no te quedas en esa situación por mucho tiempo, es cuando eres libre. Pero si estás pasando por una situación difícil y le estás dando vueltas y vueltas y vueltas, entonces no eres libre, estás atado a ese problema. Antes de irnos, hermanos, creo que fue una semana antes de irnos, una familia nos invitó a comer y cuando estaba platicando con la hermana me dice, mire hermano, porque estaban pasando por una situación muy difícil, y me dijo, mire hermano, yo ya le entregué a Dios esta situación. Y yo le dije, Dios, tú encárgate de ella, porque yo no puedo hacer nada. Y me encantó lo que me decía la hermana. Me encantó lo que me decía, que cómo la hermana llegó a entender que yo no puedo hacer nada con esta situación. Esto no me puede atar, esto no me puede estar consumiendo y carcomiendo el alma. Yo se lo dejé a Dios. Y para sorpresa, hermanos, o para beneficio y para tranquilidad de todos, a los pocos días cuando hablamos para saber cómo estaba la situación, nos dijeron, ya todo está bien, ya todo está bien. Y me dio mucho gusto de ver que realmente cuando tú realmente eres libre en Dios, descansas. Cuando entiendes el concepto de lo que es la libertad, descansas. Cuando entiendes que debemos ser libres en Dios, descansas. Pero cuando no lo has entendido el proceso de ser libre en Dios, estás todavía atado a algo. Y es de lo que vamos a ver y con lo que vamos a terminar el tema de este mes. Para eso les pido que me ayuden a buscar el texto que está ahí en Mateo capítulo 5, el Evangelio de Mateo capítulo 5, y solamente vamos a leer el versículo 8 de Mateo capítulo 5. Como ustedes saben, es parte del Sermón del Monte que Jesús está hablando. Y dice Mateo capítulo 5, versículo 8, habla sobre las bienaventuranzas. Y esta bienaventuranza en especial es muy importante por lo que vamos a ver el día de hoy. La bienaventuranza de Mateo capítulo 5, versículo 8 dice, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Yo les he explicado anteriormente, hermanos, las interpretaciones que tienen estos textos. Este versículo les he explicado anteriormente que tiene varias interpretaciones. Cuando habla de los dichosos, los de limpio corazón, está hablando de las personas que realmente, hermanos, son tan humildes, que tienen un corazón limpio para Dios y pueden estar en la presencia del Señor o estarán en la presencia de Dios. También habla de las personas que tienen algún tipo de discapacidad y que no pueden discernir entre el bien y el mal. Se consideran limpios de corazón. Ellos automáticamente se considera que están dentro de la presencia de Dios, van a estar en la presencia de Dios. Los de limpio corazón se consideran las personas que tienen esa comunión con el Señor. Los de limpio corazón tienen muchas interpretaciones. Pero yo voy a hablar de los de limpio corazón esta mañana y decirles cómo me puedo limpiar el corazón. O sea, la palabra de Dios dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces yo me preguntaría, ¿cómo puedo limpiar mi corazón para ver a Dios? ¿Cómo puedo tener mi corazón limpio? Y usted me diría, hermano, no, por favor no diga eso. Yo no soy mal pensado, yo no ando pensando mal de la gente, mi corazón siempre está limpio. Yo tengo un corazón limpio, mire, tengo mi corazón tan limpio que canto en la mañana, que canto en la noche, que busco a Dios. Y yo le diría, eso está perfecto, hermanos. Usted tiene un corazón sano. Usted tiene un corazón sano. Pero ¿qué tan limpio tenemos nuestro corazón? Escúcheme, estoy diciendo el corazón, no estoy diciendo la mente. Usted está diciendo, ay, hermanos, yo no tengo la mente cochina. Hermanos, yo no estoy hablando de la mente, yo estoy hablando del corazón. ¿Cómo podemos tener el corazón limpio? Y yo le diría a usted que nuestro corazón a veces no está limpio, sino que nuestro corazón está lleno de muchas cosas. Cuando dices que está limpio, es cuando no hay nada ahí. Cuando llego al cuarto de mis hijos, ya limpiaron, ya papá, y están jugando, ya papá, y entras y está
Amor, ven, bebé, le habló a mi esposa, asómate a ver si está limpio. Y no, olvídense, si yo soy estricto mi esposa. Y entonces, pónganse a limpiar, ya está limpio. No, no está limpio. Está limpio cuando no hay nada. Eso es estar limpio. Entonces, poder ver a Dios significa tener nuestro corazón limpio, no tener nada que esté sucio en nuestro corazón. Nada que haga que nuestro corazón esté lleno de otra cosa que no sea Dios. ¿Y qué a veces nos hace tener el corazón no limpio? Bueno, quizá muchas veces las angustias que estamos cargando. Quizá a veces hay algo en nuestro corazón que nos duele todavía. Hay algo que recordamos y nos causa dolor. Hay algo que todavía no hemos soltado completamente y aún lo tenemos en nuestro corazón. Alguna vez les platiqué de esta pareja que conocimos, hermanos trabajadores de la congregación, muy linda pareja. En una ocasión, cuando cuando tuvimos un tiempo de convivio con ellos en México, los invitamos a comer a la casa y vino esta pareja. Lindos hermanos, muy buenos hermanos, bonito testimonio. Y ya en la plática la hermana dice que años atrás habían tenido una situación difícil como pareja. Y dijo la hermana, desde ahí mi corazón se dañó tanto que hasta el día de hoy no lo he podido perdonar. Y yo me quedé tan sorprendido y me sentí tan angustiado de ver esta pareja, tan linda pareja, tan bonita pareja, tan entregados a Dios. Pero en el corazón de la hermana había algo que aún no sanaba. Y decía, no, yo ya lo perdoné, hermano, pero en la vida de nosotros nunca ha vuelto a ser igual. Y la hermana siempre que podía hablaba de esa situación, porque aún le dolía y aún le carcomía. Y la hermana decía, yo ya lo perdoné, y sí, yo creo que lo perdonó, pero aún había algo en su corazón, algo ahí escondido, algo en lo más recóndito que no permitía que su corazón estuviera limpio. Y eso es de lo que habla la palabra de Dios. Situaciones o problemas que están ahí aferrados a nuestro corazón y que no nos dejan ser limpios completamente. ¿De qué tienes lleno tu corazón? ¿De alguna situación que vienes cargando? ¿De alguna situación que aún no superas? ¿De alguna angustia? Déjenme le explico esto antes de entrar a la predicación. Y esto es algo muy importante porque creo que nos va a dar un poquito de luz para entender mejor la predicación y lo que les quiero explicar esta mañana. Hace algún tiempo estábamos leyendo lo que decía este artículo. Y este artículo hablaba de las depresiones, de las ansiedades y del estrés. Y quiero decirle, hermanos, que probablemente alguna de estas cosas es lo que está dañando nuestro corazón o de lo que está lleno nuestro corazón. Y conocemos, hermanos, muchas personas que realmente tienen su corazón lleno de depresión, de estrés o de ansiedad. Personas que tú las ves y personas que traen algo cargando por muchos años, que quieren ver a Dios directamente, pero que aún están cargando algo en su corazón, que aún tienen algo en su corazón que no han soltado. Personas que quieren acercarse a la presencia de Dios, pero dicen, es que tengo tantas cosas que hacer que el domingo te caigo ahí en la iglesia y nunca lo ves aquí, porque el domingo siempre tienen algo que hacer, porque el lunes tienen algo que hacer, porque el martes tienen algo que hacer, porque tienen tanto estrés en su vida que no tienen el tiempo o el corazón limpio para el Señor. Y conocemos personas que están tan angustiadas porque no saben qué les espera en el futuro. Decía este artículo que según los estudios, dicen los científicos y los psicólogos, que cuando tú tienes una depresión muy grande en tu corazón, es porque estás cargado del pasado. Cuando estás sumergido en depresión, cuando tu corazón no está limpio, cuando estás angustiado, cuando traes la cara cabizbaja, cuando te acuerdas de algo que te hicieron o algo que te dijeron y todavía te angustias y te duele y es algo que no has podido superar a través de las semanas, de los meses y quizá de años, es porque estás cargado del pasado. Eso es la depresión, exceso de pasado. Dice, cuando tú eres una persona que está todo el tiempo a la carrera, haciendo esto, haciendo lo otro, viviendo en estrés, viviendo, ¿qué voy a hacer ahorita? ¿Qué voy a hacer mañana? Y haciendo notas, haciendo listas, y no tiene tiempo para él, no tiene tiempo para la familia, no tiene tiempo para Dios, no tiene tiempo para nada, y está estresado, y no duerme, se le va el sueño. Dice, cuando la gente tiene mucho estrés, es porque tienes exceso de presente.
Cuando tienes tantas cosas que hacer y no terminas de hacerlas, es porque estás cargado del presente. Y decía el artículo que cuando tienes muchas situaciones que te quitan el sueño porque no sabes qué va a pasar mañana, ay, ¿qué está pasando en el mundo? Ya sale otra pandemia, ya sale otra variante, ya sale otra variante, ya hay otra enfermedad. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar mañana? La economía, hermanos, que no sé. Mire, y estás sufriendo por lo que va a pasar mañana. Eso se llama ansiedad. No sabes qué va a pasar. Estás todo triste, estás todo angustiado, estás desesperado porque no sabes qué te espera el mañana. Entonces estás lleno de ansiedad. Y decía este artículo que la ansiedad es el exceso de futuro. Qué curioso, ¿no? O sea, la depresión es cuando estás cargado del pasado. El estrés es cuando estás cargado del presente. Y la ansiedad es cuando estás cargado del futuro, que no sabes qué va a pasar. Cuando alguna de estas tres cosas están invadiendo tu corazón, entonces no estás completamente limpio para ver a Dios. Y cuando no estás completamente limpio para poder ver a Dios, no puedes saber qué es lo que Dios quiere para ti. No puedes ver la dirección que Dios quiere para ti. No puedes ver con claridad. Si no puedes ver con claridad, no puedes ver hacia dónde va Dios. No puedes ver hacia dónde camina el Señor. Y no lo puedes ver porque estás pensando en lo que te pasó, estás pensando en lo que te está pasando o estás pensando en lo que te va a pasar. Y no lo puedes ver y estás buscando la solución, pero no sueltas tu pasado, no sueltas tu presente y no estás dispuesto a soltar tu futuro. Y lo que Dios quiere es que esta mañana limpiemos nuestro corazón para que lo pueda mover con claridad y saber qué es lo que quiere para nuestra vida. Así que les invito a que oremos y nos acerquemos a la presencia de Dios para entrar a la predicación esta mañana y pedirle al Señor que nos dirija el día de hoy y siempre. Señor y Padre nuestro, nos acercamos a tu presencia una vez más para poner este mensaje en tus manos, para pedirte que nos hables y para pedirte que nos dirijas. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que calles mi boca, que seas tú quien hable, y una cosa más te pido, mi Señor, que nadie, que ninguno de nosotros salgamos de este lugar como hemos entrado. Porque te lo suplicamos, te lo pedimos y rogamos todo esto en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y para hablar un poquito mejor y para entender un poquito más sobre lo que vamos a ver el día de hoy, les voy a pedir que vayamos ahí al libro de Job, capítulo 42. El último capítulo del libro de Job, que es el número 42. Y ahí va a estar nuestro mensaje esta mañana y solamente vamos a ver 3 versículos del libro de Job, capítulo 42. Solamente vamos a ver algunos versículos y déjeme explicarle un poquito. Como decíamos al principio, debemos de limpiar nuestro corazón de cualquier cosa que esté impidiéndonos ver a Dios con claridad y ver su voluntad. Y para eso me gustaría hablar un poquito más de Job y ver lo que Job dice en cuanto a esto. Y vamos al último capítulo de Job, porque finalmente, después de 41 capítulos de estar leyendo Job, que después de leerlos, Job, más que un libro, se convierte en una prosa, en una poesía escrita para el Señor. Ya Job escribe de una manera con tanto fervor al Señor por lo que le está pasando, que llegamos al capítulo 42, donde finalmente Job empieza a entender o a comprender lo que está pasando en su vida. Pero por eso llegamos a los versículos del 4 hasta el 6, ahí va a estar nuestra predicación, pero déjenme leer los versículos del 1 hasta el 5, lo que dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios así en Job capítulo 42, versículos del 1 hasta el 5. Dice así: Job respondió entonces al Señor, le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es imposible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este?, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que son desconocidas. Ahora escúchame que voy a hablar, dijiste, y yo te cuestionaré, y tú me responderás. Y luego Job dice estas palabras que son muy importantes para nosotros. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. De oídas había oído hablar de ti, dice, pero hasta ahora te puedo ver. Qué interesante, porque para que Job llegara a esta resolución, tuvo que pasar por un proceso divino.
Tuvo que pasar por un proceso para que Job se tuviera que dar cuenta que para ver a Dios es más de lo que nosotros creemos que es. Ver a Dios no es cualquier cosa. Ver a Dios significa estar en su presencia. Ver a Dios significa ver su voluntad, ver sus planes, ver al que está siguiendo. Ver a Dios es algo más profundo de lo que nos imaginamos. Por eso, hermanos, les voy a pedir que vayamos al capítulo 38, donde Dios habla con Job. Y déjenme leer los primeros versículos del capítulo 38 de Job para poder entender algo interesante. El Señor le dice a Job, hermanos, en el capítulo 38, dice el libro de Job así: el Señor le respondió a Job desde la tempestad, le dijo: ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente, yo te cuestionaré y tú me responderás. Las mismas palabras que acabamos de leer en el versículo 42. Versículo 4 dice así: ¿dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció las dimensiones y quién tendió sobre ellas la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos o quién puso su piedra angular? Mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. Y el Señor comienza a preguntarle a Job, le hace una serie de preguntas que a nuestro entender no tienen sentido alguno, contestación. No tienen alguna contestación. O sea, imagínese usted, hermanos, estamos leyendo el primer libro de la Biblia, el primer libro escrito de la Biblia. Ahora, yo sé que todos están pensando que no era Génesis, no, Génesis es el primer libro de la Biblia, pero el primer libro que se escribió fue Job, hermanos. El libro más antiguo escrito en la Biblia es el libro de Job, fue el primer libro escrito. Después se escribieron otros libros y después se escribió el Pentateuco, pero el primer libro que se escribió en toda la Biblia fue el libro de Job, es el libro más antiguo. Así que imagínense que estamos al principio del conocimiento del hombre con Dios y Job está hablando con el Señor. ¿Se imagina? Hoy en nuestros días yo no alcanzo a entender cómo será una comunicación con Dios así como la que tuvo Job en ese tiempo. Si hoy en día, con todos los avances tecnológicos que tenemos, con todos los libros y recursos que tenemos a la mano, se nos hace muy difícil entender cómo sería una comunicación con Dios, ¿se imagina usted en el principio de los tiempos hablando Job con el Creador? En algunas versiones dice que Dios le habló desde el torbellino. En esta versión que estamos leyendo dice Dios le habló a Job desde la tempestad, pero en algunas versiones dice desde el torbellino, es decir, que Dios, que el Jehová de los ejércitos, se presentó en forma de torbellino. Y desde el torbellino sale esa voz que le decía a Job: ¿dónde estabas tú? Tú estuviste quejándote y diciéndome que por qué tantas calamidades, que por qué pasó esto, que por qué pasó lo otro. Quizá nunca se quejó, pero me estuviste cuestionando por qué pasó esto, por qué pasó lo otro. Y entonces Dios desde el torbellino le dice: ahora sí, aquí estoy. Estuviste invocando mi nombre, aquí estoy. Pero entonces contéstame. Tú dices que eres muy sabio y que eres muy inteligente, le dice el Señor a Job. Le dice: entonces si eres tan sabio y tan inteligente, ¿te puedes imaginar quién puso las bases de la tierra? ¿Te puedes imaginar el coro de ángeles que cantaba? Y Dios empieza a decirle a Job. Y yo hoy en día pienso, no hay contestación alguna para esas palabras. No hay contestación alguna. Lo que quiero decirles con esto, hermanos, lo que les quiero explicar con esto, es que Dios le está diciendo a Job en otras palabras: tú estás angustiado, tú estás cargado de pasado, tú estás cargado de lo que pasó con tu familia. Recuerden, Job perdió a sus hijos, Job perdió su ganado, Job perdió su casa, Job perdió hasta la confianza de su esposa, porque incluso en ese momento su esposa se puso en contra de Job. O sea, Job lo perdió todo. Job estaba tan cargado de lo que había pasado que no podía ver que la situación por la que estaba pasando era algo que Dios había planeado para su vida. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo a Job y lo que Dios le dice a usted y a mí esta mañana es: ¿por qué me cuestionas cuando hago algo en tu vida? ¿Por qué te pones tan triste cuando algo se sale de tu control? Se salió de tu control, pero no te salió del mío. ¿Por qué te angustias cuando la vida no va como tú quieres?
si yo tengo todo en mis manos? Imagínense que ese diálogo que está diciendo Dios con Job en ese tiempo, traduciéndolo al tiempo de ahora sería: ¿por qué te asustas por lo que te está pasando en tu vida? ¿Te asusta lo que está pasando en tu salud? ¡Hey, contéstame, yo soy Dios! ¿Crees que me equivoco? ¿Te asusta lo que está pasando en tu hogar? Yo soy Dios, yo no me equivoco. ¿Te asusta lo que está pasando? ¡Hey, yo soy Dios, yo no me equivoco! Lo que Dios le está diciendo a Job en ese tiempo es lo mismo que nos dice a nosotros el día de hoy. Por eso Dios le habla a Job desde el torbellino. Por eso Job habla con él desde la tempestad. Quizá es la manera como nos enfocamos para ver a Dios. Quizá pasar por el torbellino, quizá pasar por la tempestad, quizá pasar por la situación difícil es la única manera como nos enfocamos para ver a Dios. Quizá estábamos muy distraídos haciendo otras cosas por las cuales Dios nos tuvo que pasar por ese valle para que nos detuviéramos, nos hincáramos y buscáramos su rostro una vez más. Quizá tenemos que pasar por esa situación que estamos pasando para limpiar nuestro corazón, dejarlo limpio y entender que es tiempo de ver a Dios. Quizás la única manera como Dios se puede comunicar con nosotros, o quizás la única manera como nosotros podemos entender a Dios. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos sienta, cuando Dios nos pasa por la situación difícil. Así que el ver a Dios, el decirle: ahora te veo, Señor, quizá tenga un precio. Quizá ese precio sería que teníamos que purificarnos y limpiar nuestro corazón, y quizá la única manera es pasar por una situación difícil. Así que Dios nos dice: ¿dónde estabas tú? ¿Quieres verme? Enfócate. Nuestro hijo más pequeño, hermanos, Jonathan, el bebé, está aprendiendo, hermanos. Está aprendiendo muchas cosas, cómo funciona la vida, cómo funciona la sociedad, cómo funcionan los rangos en la casa. Él es el hijo, nosotros los papás, él tiene que hacer caso, él tiene que obedecer, nosotros le decimos lo que tiene que hacer. Está aprendiendo, es un bebé y está en el proceso de aprender. Cuando Jonathan me escucha hablar fuerte, hermanos, se queda parado. Cuando yo le empiezo a hablar fuerte, se queda todo parado y no sabe qué hacer. Y entonces tengo que decirle: Jonathan, mírame a los ojos, repíteme lo que te dije. Y entonces me ve a los ojos y me dice: me dijiste que no esté brincando, que no... Ok, hazlo. Y tengo que hacerlo así. Y vuelve a pasar el tiempo, vuelve a pasar, al rato o al día siguiente se porta mal. Jonathan, ven para acá. Y viene Jonathan y se pone todo nervioso y le empiezo a decir lo que tiene que hacer, le empiezo a hablar con voz fuerte y está todo nervioso y le digo: Jonathan, mírame a los ojos, ¿qué fue lo que te dije? Repíteme lo que te dije, quiero estar seguro que lo entendiste. Y me dice lo que le dije. Pero ha aprendido de una manera, hermanos, que ahora cuando voy manejando: papá, me va hablando, ¿qué quieres, Jonathan? Papá, mírame a los ojos, te voy a decir algo. Y le tiene que decir mi esposa: Jonathan, tu papá va manejando. Bueno, pues dile que me mire a los ojos porque le voy a decir algo. Porque ha aprendido que si quieres tenerme atención, mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Y es lo que Dios dice. ¿Qué es lo que decía Mateo, hermanos? ¿Qué es lo que dice Jesús en el Sermón del Monte? Bienaventurados de limpio corazón, porque verán a Dios. Cuando limpias tu corazón, cuando Dios trabaja contigo a través de una situación difícil, te aseguro que tu corazón se limpia con tus lágrimas, con tus llantos, con tus peticiones, y lo limpias de tal manera que ahora puedes ver a Dios. Pero si hay algo en tu corazón, si tienes exceso de pasado, de presente o de futuro, si aún sigues cargando algo del pasado, te aseguro que no lo vas a ver completamente. Te aseguro que vas a batallar para ver a Dios, para entender su voluntad. Job capítulo 42, versículo 5, dice de la siguiente manera: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. De oídas había oído hablar de ti, dice, pero ahora te veo con mis propios ojos. Ahora, hermanos, hasta el final del libro de Job, durante 41 capítulos estuvimos leyendo la historia de Job, pero hasta el final de su libro, él dice: ahora te puedo ver, ahora te puedo conocer, ahora realmente sé quién eres.
Y yo, hermanos, nuevamente me gustaría traducir lo que está diciendo Job en este último versículo, este último capítulo. Y lo que Job está diciendo básicamente es esto. Fueron muchas veces a las que asistí un domingo a la iglesia. Fueron muchas veces las que estuve en oración. Fueron muchas veces las que ayudé a mi prójimo. Fueron muchas veces las que ayuné. Fueron muchas veces las que hablé de ti. Dice, pero finalmente ahora te puedo ver. ¿Se imaginan, hermanos? ¿Se imaginan? Fueron muchas veces las que fui al domingo a la iglesia. Dios, yo voy cada domingo a la iglesia, pero aún no lo puedo ver. Dios, yo a veces ayuno, pero aún no lo puedo ver. Dios, yo a veces ayudo al prójimo, pero aún no te puedo ver. Dios, yo todavía estoy yo estoy ahí, pero aún no te puedo ver. Es lo que Job está diciendo. Hermanos, ustedes conocen la historia de Job mejor que yo. Job era un hombre entregado al Señor. Job era un hombre que ofrecía holocausto por si acaso sus hijos hubieran pecado. Job era un hombre recto que trataba de hacer la voluntad de Dios. Y un hombre tan entregado, tan recto, que ofreció holocaustos y que creía tanto en el Señor, al final dice, ahora realmente te puedo ver. Porque muchas veces, hermanos, es lo que pasa en la vida del cristiano. Podemos asistir a los servicios y podemos estar aún sin ver a Dios. Podemos estar en oración y podemos aún estar sin ver a Dios. Podemos ayunar y podemos estar aún sin ver a Dios. Podemos estar haciendo la voluntad de Dios aún sin ver a Dios. Hay un pastor que decía, muchas personas conocen la obra de Dios, pero no conocen al Dios de la obra. Muchas personas conocen y trabajan en la obra de Dios. Dice, pero no conocen al Dios de la obra. Y eso es verdad. Podemos estar en la presencia de Dios, podemos estar en la casa de Dios, podemos estar ahí, pero podemos estar aún sin ver al Señor. Porque aún hay algo en nuestro corazón que no soltamos. Algo que no queremos soltar, algo que amamos, algo que nos duele, pero hay algo ahí. Muchas personas, hermanos, batallan para soltar algo en su corazón. Les platiqué de este libro, hermanos, que se llama Derribando Fortalezas. Y en ese libro dice el autor que muchos varones en las congregaciones batallan con diferentes situaciones. Dice, al igual que a las mujeres, batallan con muchas cosas. Pero el libro va más enfocado a los varones. Dice el autor del libro, dice, yo he ido a varias iglesias, y creo que les he platicado esta parte. Dice, yo he ido a dar conferencias a varias partes del país, incluso a varias partes del mundo, hablando sobre lo que dice el libro, sobre el libro que Dios me dio. Dice, y me gozo cuando veo que se llena el auditorio de varones dispuestos a cambiar su vida. Dice, pero a la vuelta de 1 año, 2 años me vuelven a invitar a la misma iglesia, y los mismos varones vuelven a pasar al frente a quebrantarse. Dice el autor del libro, y yo me pregunto entonces, la gente que está haciendo con sus vidas, hacen un compromiso solamente por un momento, por una semana, por un mes, y después vuelven a corromperse, porque no están dispuestos a pagar el precio para realmente vivir en la presencia de Dios. Y es lo que Job está diciendo. Dice, Señor, perdóname porque yo muchas veces hice todo lo correcto, pero nunca te había visto. Y quizá la única manera como te puedo ver, quizá la única manera de verte es pasar por ese valle. Tuve que pasar por ese valle para poder verte finalmente. Y desde el valle, desde el torbellino, Dios le habla a Job y le dice lo que tiene que hacer. Yo me pongo a pensar, hermanos, que muchas veces estamos en la tempestad y estamos sufriendo y llorando y esperando la respuesta de Dios. Y Dios nos está gritando desde la tempestad, así como le gritaba a Job. Dios nos está gritando desde el problema que estamos pasando. Aquí está la respuesta, aquí estoy yo. La solución viene en camino, pero sabes que no nos damos cuenta y no escuchamos su voz, porque hay algo en nuestro corazón que no nos deja verlo. Quizá tú dices, hermano, es que este problema se me alargó por mucho tiempo. O quizá tú dices, es que estoy batalla con esto y por más que le pido a Dios. Y quizá Dios te dice, te estoy gritando desde el torbellino, pero no me puedes escuchar porque no me ves con claridad.
Porque hay algo en tu corazón que no te permite verme y como no me ves, no me escuchas. Por eso estás en ese problema, porque no me puedes ver, porque no me puedes escuchar. Y Dios te está contestando ya, pero no lo puedes escuchar y no lo puedes ver. Hace algunos meses atrás llevamos a nuestros muchachos, a nuestros niños, a que agarraran sus lentes, cambiaran su graduación, como cada año lo hacen. Y fuimos a la cita y yo acostumbro a entrar con ellos. Y cuando estoy ahí sentado con ellos, siempre me sucede. Yo me pongo a ver las letras que les ponen a ellos, los que han ido con el examen médico de los lentes. Los sientan, les ponen varios, les están cambiando la grabación y mientras les cambian la grabación de los anteojos están poniéndole unas letras ahí enfrente y está el doctor preguntándoles cuál es mejor, dime esta letra, léeme esta línea, léeme la otra. Y yo estoy aquí en un lado leyéndolas con ellos. Y a veces, hermanos, algunas letras dice el doctor, no, esa no es un 8, ese es un 3. Y yo le dice a mi hijo, y yo estoy en un lado como, no es cierto, ese es un 8. Y el doctor dice, le pregunta a mi hijo, a mi hija, ¿qué letra es? ¿Qué número es? Un 8, no, es un 3. Y yo estoy, no, doctor, si es un 8. Hermanos, cuando no vemos con claridad, tendemos a confundirnos. Cuando no puedes ver con claridad, se ve muy parecido, pero no es lo que Dios te está diciendo. Si no estás viendo a Dios con claridad, te aseguro que te puedes confundir. Se ve como si Dios me estuviera hablando, pero no me está hablando. Y estés ahí en el problema, porque aún no lo puedes ver. Y quizá tienes que seguir en el valle hasta que lo veas. ¿Quieres solucionar el problema? Limpia tu corazón. Comienza a ver a Dios. ¿De qué lo tienes lleno en tu corazón? Quizá hay algo que no quieres soltar, como decía este pastor en su libro. Quizá hay algo que no quieres soltar y por eso no está limpio tu corazón. Quizá hay algo que te duele y te lastima y no lo quieres soltar. Limpia tu corazón para que puedas ver a Dios. Y finalmente, el versículo 6 de Job capítulo 42, dice la palabra de Dios así: por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Dice la palabra de Dios, me retracto, dice, y ahora me estoy en polvo y ceniza. Job entiende, hermanos, que Dios está trabajando. Job finalmente entiende que todo lo que está pasando en su vida es parte de un plan perfecto. Te preguntaría a ti, yo me atrevería a preguntarte a ti, si después de escuchar todo esto entiendes que lo que está pasando en tu vida es parte de un plan divino. Ahora entiendes que es parte de un plan divino. Y que si no lo has entendido y no lo has visto todavía, es porque te hace falta limpiar tu corazón. No te hace falta limpiar el corazón de los demás, te hace falta limpiar tu corazón para que puedas ver el plan divino de Dios. Dios está hablando con él. Dios está hablando con Job. Pero para que Job pudiera entender todo esto, ¿qué dice Job? Me arrepiento. Y dice Job, me arrepiento, porque Job tuvo que decirle primero a Dios todo lo que sentía, abrir su corazón de verdad y decirle todo lo que sentía, para que entonces Dios pudiera manifestarse y le contestara a Job. Es algo que les he estado viniendo diciendo durante estas semanas. Tienes que abrir tu corazón y derramarlo delante de la presencia de Dios. Sincerarte con el Señor y decirle como Job le dijo, yo no entiendo por qué me pasa esto, yo no entiendo por qué me pasa lo otro, yo no entiendo por qué esto, yo no entiendo. Y tienes que sincerarte con el Señor para que Dios venga a tu vida y te enseñe y te diga y te ministre y lo puedas ver. Pero no puedes sincerarte, no puedes decirle al Señor si tienes tu corazón cargado de algo más. Tienes que abrir tu corazón y limpiarlo completamente. Si tienes algo contra el Señor, limpia tu corazón y díselo. Dios, yo te amo mucho, Dios, pero así como me siento como Job, yo me la paso en la iglesia, yo te busco en oración, yo soy buena persona, yo no me meto en problemas, yo trato de ayudar al prójimo, Señor, yo trato de hacer tu voluntad, pero entonces, ¿por qué me está pasando todo esto? Y sincérate con el Señor y díselo con tus palabras, para que entonces venga Dios y te conteste como lo hizo a Job. Pero algo muy interesante que dice Job, que ahora se cubrirá de polvo y cenizas. ¿Saben ustedes, hermanos, que en el tiempo de la Biblia, el cubrirse en polvo y cenizas significaba dos cosas: humillación
y purificación. En otras palabras, lo que Job está diciendo, Señor, necesito humillarme ante ti y necesito que me purifiques. Necesito que me purifiques y saques de mi corazón aquello que no debe estar ahí, aquello que no es correcto, aquello que no te agrada y aquello que impide que yo te pueda ver. Hoy en la mañana en la clase que daba nuestro hermano Ortega, se hablaba de la purificación, del proceso de purificación. Los metales más caros, más preciosos, tienen que pasar por una purificación más exhaustiva para que alcancen su pureza. Entre más puro el metal, más caro es lo que te va a costar. Quizás lo que Dios quiere de nosotros, la purificación. Dios quiere que realmente entendamos por qué pasamos todo eso, que nos sinceremos y que le digamos, Dios, yo aún estoy tratando de entender por qué pasó esto. Quizá nuestro corazón no está limpio porque está cargado de dudas para con el Señor. Quizá nuestro corazón no está completamente limpio porque está cargado de muchas preguntas que tenemos para Dios, de muchas interrogantes que queremos decirle a Dios. Quizá nuestro corazón no está completamente limpio porque está cargado de angustias, de tristezas, de coraje contra la vida, de coraje contra lo que me pasó, de coraje contra lo que me está pasando o de angustia con lo que me va a pasar. Ay, ¿qué me depara el futuro? ¿Qué me va a pasar? ¿Cómo irá mi salud? ¿Cómo irá mi familia? ¿Cómo irá? Quizá tienes angustia y quizá no está limpio tu corazón. Quizá está cargado de algo que te gusta hacer y que a uno le agrada, pero no está completamente limpio. Así que esta mañana quiero invitarles que ahí en su lugar tomen un tiempo para orar y le digan al Señor, Dios, limpia mi corazón, porque yo quiero verte, Dios, porque ha pasado el tiempo y sigo siendo igual y quiero limpiarlo, Dios. Quiero verte de verdad, quiero entender lo que tienes para mi vida, quiero ver el camino claramente, quiero saber qué es lo que quieres que haga, Dios. Pero díselo con tus palabras. Si tú has entendido esto y Dios ha hablado a tu corazón, te invito a que hagas un compromiso con el Señor y que le digas, Dios, quizá este es un compromiso más, pero te aseguro que lo voy a intentar. Te aseguro que lo voy a intentar, Dios. Díselo con tus palabras. No sé si lo voy a lograr, pero sí sé que lo voy a intentar y que quiero limpiar mi corazón. Toma un tiempo para orar. Habla con el Señor ahí en tu lugar y díselo con tus palabras.